Bienvenidos a todos a una emisión más de su programa Trascendencia. Primeramente quiero agradecer a la Universidad Pedro de Gante, al contador público Fernando Garza y al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, por darme la oportunidad de estar aquí. Además aprovecho para comentarles que nos pueden ver por los diferentes medios sociales como es Twitter, Facebook, Twitter y por la página oficial www.pg.mx. Los teléfonos en cabina son del 81 86 03 36 02 y 03 para cualquier duda o comentario que nos quieran hacer acerca del programa. Para mí es un gusto presentarles el día de hoy a la licenciada, la maestra en tanatología, la licenciada Carla Bustillos Quesada, quien nos acompañará en el programa de Trascendencia para platicar Mi primera Navidad sin ti, que es referente a la pérdida de un ser querido antes de la Navidad, cómo sobrellevarlo. Muchas gracias por estar aquí, maestra Carla. Muchas gracias por la invitación, Diana. Ok, ahora, bueno, pues vamos a darle de lleno al programa y bueno, dime, primeramente, tú eres tanatóloga, ¿nos puedes decir en qué consiste la tanatología? Claro, pues mira, la tanatología es acompañar al proceso de muerte, ¿no? En general, pero también, pues bueno, podemos aquí hacer un énfasis en que no todo es muerte dentro de la tanatología. También estamos hablando que las pérdidas pueden ser desde muerte, desde un cambio de casa, desde perder a lo mejor un trabajo. Todo es parte también que lo abordamos aquí dentro de esta área, proceso de acompañamiento al paciente. Ok, ahora, en tu experiencia, ¿qué nos puedes decir sobre cómo abordar una Navidad ante la pérdida de un ser querido, y más en este momento donde por la pandemia se han desencadenado lamentablemente muchos fallecimientos? Claro, ahorita yo creo que vaya, es un poco más complicado el hecho de vivir un duelo, porque hay muchas situaciones que van de la mano, sobre todo que ahorita estamos pasando por un episodio de pandemia que nunca nos lo hubiéramos imaginado. Exacto. ¿No? Entonces el hecho de perder a alguien, sobre todo por COVID, pues ha sido afecta mucho a las personas, porque de pasar a tener nuestros rituales, que sabes que tenemos un funeral, que tenemos las reuniones para acompañar este proceso y poco a poco ir asimilando a lo mejor la pérdida. Ahorita no contamos con eso por las medidas sanitarias, que no podemos hacer estas reuniones. Entonces esta pérdida ahorita actual de alguien es mucho más complicado, porque no se vive esta despedida de alguna manera hacia el ser querido. Y vaya, o sea, aquí en México pues obviamente se conoce que tenemos el 2 de muertos, pero es darle como un homenaje ya a la persona que partió, pero ya después viene la Navidad y es como que todo el mundo, ahora cómo vamos a hacerlo. Claro. Si la persona que queríamos, etcétera, incluso si a lo mejor la persona vivía en otro país, en otra ciudad, es como que es más complicado llevarlo así. Una Navidad ya no se siente igual, pero de qué manera la persona puede o la familia puede afrontar esa situación. Pues mira, primero quisiera comenzar contando cuáles han sido mis experiencias con familias al momento de Navidad, ¿no? Porque pues bueno, si está muy reciente a lo mejor la pérdida, o fue en el último año, o como te menciono con este proceso de COVID, o optan por hacer una u otra, es decir, o hago como que nada pasó y trato de también ser la fuerte de la familia y que la familia sobrelleve este proceso de alguna manera normal, entre comillas, por no dar esta cara de debilidad en algún momento, de mostrar llanto, de mostrar tristeza, sobre todo cuando hay niños. Exacto. En casa. Y la otra cuestión es que, bueno, deciden aislarse, no hacer nada, optar por, ok, aquí se acabó la Navidad y nunca más vamos a volver a celebrar igual, ¿no? Porque fue demasiado la pérdida. Entonces, por lo general he visto estas dos opciones de sí, nada pasa, y no, me aíslo totalmente, pero estamos en los extremos, ¿no? Necesitamos encontrar un punto medio que favorezca sobre todo a los niños. Exacto, ¿verdad? Porque se supone que para ellos la Navidad es mágica. Bueno, aún no también como adulto, pero ellos de que va a venir Santa Claus, etcétera, y toda esa magia que consiste en la Navidad, y en un momento es, si le explicas al niño, o no le explicas más bien, de que ya no va a haber Navidad, los niños se quedan con cara de que, pues, ¿qué pasó? Claro, y algo también que no se habla mucho es el duelo en niños.
El proceso tanatológico y acompañamiento a un niño es muy difícil en el sentido que los adultos estamos tan cegados por nuestro dolor que muchas veces no le damos cabida a que el niño también siente, expresa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos por lo general los adultos ante una pérdida? Pues bueno, ok, me quiero hacer el fuerte, que el niño no lo vea. Y como dices tú, el niño no comprende que la Navidad que él tanto esperaba, pues ya no va a estar igual de alguna manera porque la familia decide eliminarla por completo y esto le causa al niño un estrés y una ansiedad. Incluso también a lo mejor se puede hablar de un enojo con la persona que falleció, de que por tu culpa ya no festejamos la Navidad. Claro, y es totalmente válido porque acuérdate que el enojo es parte del proceso del duelo, ¿no? De las etapas. Entonces, es muy normal sentir enojo, ya sea por parte del niño, por parte de los adultos, ¿no? Y sobre todo culpar a alguien, sentir que canalizo este enojo y culpándoselo, echándole la culpa a alguien más. Exactamente. Ahora, en cuanto a la pérdida de un ser querido ante la Navidad, habitualmente, ¿cómo también se puede trabajar con la familia de que en caso de que sí quieran festejar la Navidad, pero a veces también me ha tocado que dicen, es que cómo la voy a festejar si él falleció, se sienten con una culpa? No sé si ha pasado eso también en tu consulta. Claro, es que hay un sentimiento de conflicto interno, ¿no? Sentimientos encontrados. Claro, entre lo que quiero y lo que debo y lo que siento, ¿no? Entonces aquí, ¿qué podemos sugerirle a la familia? Pues bueno, primeramente vivir tu dolor, ¿no? No podemos quitar, porque también se trata de validar que estás triste, que estás enojada, que estás a lo mejor negación constante, sobre todo si acaba de suceder. Entonces, todo es un proceso válido. Entonces, ¿cómo podemos honrar a la persona que no está, no? Más bien está por ahí enfocada tu pregunta. Entonces, lo que yo sugiero mucho es hacer quizá algo en honor a la persona. En este caso, claro, en este caso a lo mejor si por lo general se juntaban todos, pues a lo mejor integrar alguna foto, integrar algún objeto que simbolice a la persona, o sea, simbolizar que él está aquí de alguna manera, aunque no sea físicamente. Entonces eso muchas veces les da de alguna manera paz y tranquilidad a las familias de saber que, ok, no está mal que yo aquí festeje algo, aunque tú ya no estés. ¿Sí me explico? Entonces es parte también de ir trabajando este duelo. ¿Qué pasa, Carla, cuando la familia va y está dividida, de que yo sí quiero festejar la Navidad y otros no? Ahí se pide un consenso o cuál es la manera, porque también hay que respetar el dolor del otro, pero es bueno, entonces quien quiera celebrar la Navidad lo puede hacer y quien no está en su libre derecho de también vivir ese dolor, pero que tampoco sea algo que lo vaya cargando y cargando durante mucho tiempo. Claro, es totalmente válido el hecho de querer hacer una encuesta o ver la opinión de los demás, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor, sobre todo si se pierde alguna figura de autoridad en el caso de algún abuelo o abuela, los hijos, los nietos, pues ¿qué hacen? ¿No? Están a la expectativa de que alguien tome esta batuta y decida qué hacer. Entonces sí es importante el preguntar, oye, ¿están cómodos con esta decisión de juntarnos? Y que no esté cómodo también es válido, o sea, no de alguna manera como, se me fue la palabra, como que presionar a la persona, o sea, o hacerlo ver como si fuera egoísta, de que por ti no celebramos, por tu egoísmo, por sentirte triste, y a veces la gente también dice, es que la vida sigue, sí, pero la vida sigue en diferente tiempo para cada uno. Claro, y sobre todo los procesos de duelo para todas las personas son diferentes. En sí no hay un tiempo en el que te pueda decir yo que el duelo lo tienes que superar o validar en un año, en 6 meses, 3 meses. No hay un tiempo. La persona con sus recursos emocionales los va trabajando. Ok, ahora, y hablemos, cuando la muerte no se debió por la pandemia, pero hubo un accidente, un acto violento, también ahí es como, bueno, me estoy encarando con la muerte de un ser querido, pero si alguien lo mató, etcétera, ¿cómo voy a hacer para perdonar al otro que le hizo daño a mi familia? Claro, pues mira, en estos casos de estas muertes tan repentinas, obviamente hay un enojo extra porque yo te había visto bien y es más difícil el procesar este tipo de duelos. Entonces, el perdonar ahorita a lo mejor no estaría en tela de juicio, sino simplemente
comenzar a soltar, ¿no? También porque llevamos un poco de culpa en estos simbolismo de culpar a alguien más. Entonces también el trabajar el perdón hacia nosotros mismos, trabajar mucho el hecho, bueno, eso trabaja en sesión, el soltar, ¿no? Y trabajar con qué me quedo de esa persona que se fue. Pero sí es muy importante hacer este énfasis que no se siente igual, y lo digo así por como me lo han expresado mis pacientes, el hecho de que perdamos a alguien por un accidente, que perdamos a alguien a lo mejor con una enfermedad terminal, que sabemos que estamos un poco más preparados, pero ojo, no estamos preparados, ¿verdad? No. Entonces, a lo mejor lo vemos venir, claro, pero obviamente el dolor se va a sentir igual. exactamente, al final de cuentas es dolor, al final de cuentas hay un proceso de duelo y hay algo que se tiene que trabajar independientemente cómo haya sido, ¿no? Exacto. Ahora, Katla, en cuanto al duelo o ahorita que decías, la mejor manera es ver, o igual si estuviera aquí tu pariente, ¿cómo le gustaría vivir la Navidad? Y también se podría hacer algo con el agradecimiento, porque a veces también he visto que la gente promete, que yo te prometo que voy a ser feliz por lo que tú no pudiste ser, pero también es como que totalizar que esa persona ya no va a estar dispuesta a sentir las emociones que a veces llamamos negativas, pero no son negativas ni positivas, simplemente ahí están. Claro. Y de alguna manera es, yo voy a ser feliz por él, por la persona que falleció, pero mis emociones van a estar reprimidas también, entonces hay también que hacer. Claro, y esto pasa muy común en la consulta, ver que el individuo está totalmente adherido a la persona y quieren vivir la vida como ellos, o quieren hacer cosas por honrar a la persona, o sea, 24 días a la semana, perdón, 24/7. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Es mucho entrenamiento de individualizar a la persona, de tú tienes tus propias emociones. Tú sigues vivo. Exactamente. Si un día decides disfrutar este día y no estar triste, está bien, porque pasa mucho esto de, es que yo necesito estar triste porque no le gustaría a la persona que yo sea feliz, ¿sí me explico? Entonces ya vienen estas distorsiones cognitivas de que, ok, si la otra persona me ve feliz, estoy mal. Exactamente, o no estoy pensando en ella, o piensa que me olvidé de ella, inclusive. Claro. Estos son pensamientos muy, muy frecuentes de que si elaboro el duelo en terapia, la otra persona va a sentir que la olvidé. Y por este pensamiento muchas veces no acudimos a una atención de tanatología o de psicología, porque tenemos esta creencia o distorsión, vuelvo, distorsión cognitiva, donde creemos que lo vamos a olvidar. Y no se trata de olvidar, se trata de soltar y de aprender a vivir con este dolor, porque al final de cuentas es una pérdida. Ajá. También ahí va una pregunta. ¿Qué pasa cuando la persona que fallece estaba enojada contigo o tú estabas enojada con ella? Es como, ahora, ¿cómo le voy a hacer? No puedo estar enojada más contigo porque pues te fuiste, pero ¿de qué manera ahora yo lo trabajo? Si se incrementa la culpa o si baja, o ¿qué pasa en esa situación? Pues mira, las personas que quedan aquí viven o experimentan una serie de culpas y emociones hasta cierto punto negativas, por llamarles así. Obviamente se queda esta impresión de se fue enojado conmigo o me quedé enojado con él, no me pude expresar lo suficiente. Entonces hay varias técnicas en terapia que podemos utilizar para trabajar esto, para canalizar estas cuestiones, ¿no? De que vamos a empezar a soltar esa culpa. Si él estuviera aquí, ¿qué le dirías? Hay una técnica muy buena que me gusta mucho, que es la técnica de la silla vacía. Claro. Donde abordamos esto, ¿no? De, ok, vamos a imaginarnos, sobre todo en el contexto infantil, Sí. nos funciona bastante de vamos a imaginarnos que aquí está tu abuelito, aquí está tu tío, aquí está tu papá. ¿Qué te gustaría decirle? Y empezamos a trabajar esta parte de expresar verbalmente, porque muchas veces nos quedamos con esto y no lo expresamos, y es eso lo que nos cuestiona o que nos pasa a largo plazo por otros episodios de ansiedad, depresión o un duelo que nunca se elabora, ¿no? Exacto, que ya viene siendo como un duelo patológico, Claro. que no se va. Y de alguna manera también aquí mi pregunta va dirigida a cuando una de los del núcleo familiar fallece, papá o mamá, ¿qué tanto podemos hacer el papá o la mamá que se queda para que los niños sigan cumpliendo
su papel de niños, porque a veces declaramos al mayor de que tú eres ahora el hombre de familia o tú eres la mamá de familia. Claro. Entonces es asumir una responsabilidad de un niño que todavía está forjándose en valores, en educación. Y le estamos poniendo una carga muy, muy fuerte y muy importante. Claro, y sobre todo, además de esta carga, la necesidad de él, o sea, expresarse, que no se le da la oportunidad, porque volvemos a lo mismo, a los niños creemos que ellos les va a pasar y no, a De veces, noche. claro, que por ser niños lo van a superar solos y muchas veces no pasa. Entonces, ¿qué sucede cuando falta una figura de autoridad en la casa? Pues bueno, principalmente la otra parte que se queda también asumir y validar las emociones de todos, ¿no? El hecho de que, ok, yo me voy a hacer el fuerte, a lo mejor no sería lo más indicado, sino, ok, vamos a juntarnos ahora, ver las cosas con más realidad. Yo sé que es muy difícil y es muy complicado porque estamos cegados y está esta negación del duelo. Claro. Entonces tratar de ser lo más reales posibles y medir nuestros alcances, ¿no? También aquí son muy importantes las redes de apoyo. Claro. Tener estas redes de apoyo que nos auxilien cuando de verdad no podamos, porque a veces que no podemos con todo y está bien. Entonces siempre contar con redes de apoyo que nos ayuden. En el caso de los niños, de oye, me ayudas a llevarlo a la escuela, me ayudas a hablar con ellos, me ayudas a, si me explico, Ajá, a tener esta ayuda. a comprar las cosas que necesitan de la papelería, del súper. Claro. De alguna manera eso también contribuye a que ellos también vayan asumiendo que la vida va poco a poco otra vez tomando su cauce. Claro, y sobre todo que las necesidades básicas estén cubiertas, ¿no? Porque muchas veces pasa que pues estamos por un proceso de duelo, fallece mamá, fallece papá, ¿y qué hacemos, no? Nuestros propios recursos emocionales nos van encaminando a qué es lo que podemos hacer en esos momentos. Entonces nos olvidamos a veces de los más pequeños, olvidamos que tenemos que darles de comer, olvidamos que tienen que dormir, que tienen que ir a la escuela. Entonces se vuelve como un ciclo, ¿no? Y para eso ahí es donde entran las redes de apoyo que nos auxilian y nos dicen, oye, ok, vamos a hacer algo con esto. Y nos ponemos en práctica y hacer algo real y trabajar. Obviamente se lleva su tiempo, o sea, no es de un día para otro. Claro. Es mediante las partes van asimilando también la pérdida. Si por ejemplo una familia va a terapia en familia, vaya, ¿cuánto tiempo le lleva a una familia otra vez volver a llevar su vida como antes la tenía, antes de la pérdida? ¿Como cuánto tiempo lleva este proceso? ¿Y en qué beneficia la terapia para que ellos vayan como que viendo que, bueno, este ser querido ya partió, pero hay una vida para nosotros y lo mejor es homenajearlo, agradeciendo también las cosas, cómo dejó huella en nuestras vidas, pero ese tiempo, vaya, que pasan en terapia, también es aconsejable que sea siempre en terapia o te ha tocado a veces que a lo mejor un niño, una mamá te dice quiero hablar contigo mejor por separado, ¿cómo es más fácil llevar por este lo proceso? general es muy complicado que lleguen después de una pérdida muy pronta. Por lo general ya pasó un tiempo y ya se dieron cuenta que se les dificulta. Algo pasa. Claro, que se les dificulta el volver a hacer las cosas que antes hacían, a disfrutar las cosas que antes hacían. Entonces, de este periodo te estoy hablando que aproximadamente ya pasaron de 6 meses a un año. Es un periodo muy retirado grande, donde estamos también en esto, nuevamente en esta negación, en esta negociación, en esta depresión, de que ok, ya nos damos cuenta que ahora sí necesitamos esta ayuda, ¿no? Y al final de cuentas yo soy una red de apoyo también para ellos. Entonces sí hay un lapso muy largo, entonces entre más tiempo pase de una pérdida, más tiempo va a ser la recuperación, ¿no? O esta validez o esta transformación que le comentamos, que decimos que es la que lleva el paciente. Entonces en sí no te puedo decir una fecha exacta porque cada paciente lleva su proceso diferente, pero en cuestión de quién llega primero a terapia o a sesión, casi por lo general son los niños. Sí, la mamá, de que es que mi niño ya no come, está desconcentrado y luego ya vamos ahondando y ya vamos viendo, es por esta situación. Porque por lo general es cuando ya el adulto se da cuenta de, oye, esta conducta como que no es igual a la que tenías antes, qué pasará, qué será, pero no lo asocian con esta pérdida, a lo mejor lo asocian con malas calificaciones, con problemas de conducta, que el niño anda muy ansioso, se come las uñas, no duerme. Entonces es cuando llegan y me dicen, es que pasa esto y esto y esto, y ya empezamos a
trabajar en la historia clínica, Contextualizar. claro, qué fue lo que pasó, o alguna pérdida, algún cambio de mudanza, de otra cosa, porque no todo es muerte, te repito. Exacto. Entonces, es cuando me doy cuenta que el niño vive en un contexto de duelo que no se ha elaborado, entonces sí hay que trabajar con todos los miembros. Ok, ahora, en cuanto a la Navidad, ¿qué cosas también? Porque me llama la atención que a veces las familias toman mucho en cuenta lo, lo económico, de que entre más regalos demos, el niño como si se olvidara de la persona que murió, y a veces no es así, porque los queremos llenar y llenar de cosas para que estén más concentrados en esto que en la muerte, para evitarles el dolor. ¿Tú qué recomendarías en ese caso? Pues mira, esto es parte de los mecanismos defensivos y es parte de un pensamiento mágico de los adultos en donde creemos que el niño, mientras esté ocupado o mientras tenga muchos regalos, no va a sentir esta pérdida. Pero es parte de nuestro pensamiento y es parte de nuestra zona de confort, ¿no? Que eso nos alivia. Sí. Y de alguna manera evadimos. Soy buen papá. Claro, y de alguna manera evadimos el hablarlo con el niño. Y lo que yo siempre le sugiero es, sobre todo si acaba de pasar esta situación de pérdida, de algún accidente, de alguna muerte repentina, sobre todo, el hablar con los niños, llevárselos a un lugar que sea propio para ellos, que sea de confianza, puede ser su habitación, puede ser un lugar donde él se sienta seguro, si tiene ganas de llorar, que lo haga, que no se sienta juzgado. Entonces, el decirle tal cual las palabras al niño, tal cual a su edad, que también no podemos ser tan explícitos a cierta edad, pero sí hablar con la verdad, de decirle, oye, fíjate que pasó esto, ya no veremos más a tu abuelo, a tu tío, a tu papá, porque pasó esto y esto y esto. Y algo bien importante aquí es no darle mentiras a los niños. Como se fue de vacaciones. Claro, él se fue de vacaciones, él se durmió, ya no despertó. Porque ¿qué pasa? Los niños también tienen este pensamiento mágico, ¿no? Entonces podemos crearle a largo plazo a lo mejor una ansiedad, el decir de que, ok, ¿cuándo va a despertar? Que estén al tanto. Sobre todo ellos mismos de, no me tengo miedo de dormirme porque si no despierto como mi abuelo, si me explico. O de papá, ¿cuándo va a venir mi abuelo de X lugar donde me dijo que se había ido, ¿no? Entonces sí es importante aterrizarlos en la realidad y sí es importante siempre hablarles con la verdad, aunque creamos que no es lo correcto, a largo plazo es lo mejor. Ok. Ahora, cuando el niño se le habla con la verdad, va contigo y el niño, o sea, ya te puede verbalizar de que me dijeron, me acaban de decir esto. ¿Lo notas tranquilo o a lo mejor lo puedes decir con tranquilidad, pero es mucho el dolor o cómo lo ves tú? O sea, sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia considerable, sobre todo porque son capaces de verbalizar sin caer en el desborde emocional, ¿no? Sobre todo cuando son ya niños un poco más grandes, más conscientes de 9, 8 o 10 en adelante, donde ya te dicen, es que mi abuelo murió, ok. Y empezamos a trabajar esa inteligencia emocional de, ok, ¿qué emoción es la que estás sintiendo? ¿Cómo podemos trabajar con esto? A diferencia, si ya pasó mucho tiempo, nunca lo trabajó, nunca le dijeron qué pasó. O que incluso a veces hasta la psicóloga le dicen, dígale usted que murió, así como que no, yo no soy la encargada porque apenas estoy conociendo al niño y ustedes son los papás y deben, ustedes son la fuente de confianza de él. Claro, lo ideal en estos casos es que quien le dé la versión sea una persona de confianza y cercana al niño. Muy diferente, digo, hay que hacer el énfasis en que si ya es mi paciente de tiempo atrás y sucede la pérdida durante este proceso de otra cosa que estamos trabajando, claro que puedo apoyar, pero si no los conozco y llegan a primera instancia de, oiga, es que quiero que le diga, pues no es lo más recomendable. Exacto. Los pudiéramos acompañar, digo, en el consultorio, pero lo ideal siempre que le emitan la noticia los papás. O la figura de autoridad que quede. Ahorita hablamos de niños, ¿qué pasa también con el adolescente? Los adolescentes es un tema bastante complejo porque ellos ahorita pues viven muchas situaciones, ¿no? De aislamiento. Ellos son 100% aislamiento, no comunican a veces lo suficiente, pero es parte de su proceso, ¿no? Y todos fuimos adolescentes y todos somos iguales. Pero en el sentido de que el duelo pesa mucho más en ellos. ¿Por qué? Porque a ellos se les dificulta mucho expresarse, se les dificulta mucho el llorar
el sentir el enojo. Quizás sí sienten el enojo, pero lo relacionan diferente, ¿no? A lo mejor empiezan con cambios de conducta en la casa, empiezan a consumir alcohol, consumir tabaco, empiezan a buscar estas redes de apoyo por alguna manera, no sanas o no saludables, pero es la manera en la que ellos tienen de descargar esta emoción. Entonces ahí lo ideal es no descuidar al adolescente, porque bueno, me ha tocado también ver en sesión que nunca se trabajó esta parte de niños, pero llegan solos a terapia de ya de 19, 20 años y me dicen, es que nunca pude llorar la muerte de mi abuela, de mi abuelo. Y es un desborde emocional constante que tiene muchos años trayendo consigo. En este caso, los adolescentes o la gente que no vivió ese duelo, puede ser entendiente que tenga una depresión. Hay aquí algo muy importante. Sí cumplen con los ítems de depresión, cumplen con los ítems de ansiedad, pero sí hacemos énfasis los psicólogos, los tanatólogos, en que también puede ser parte de un duelo no elaborado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con este diagnóstico diferencial. Exacto, porque es puede una línea ser delgada. Exactamente, y claro que se siente la tristeza y claro que se siente el desborde emocional, pero sí debemos de ser muy cuidadosos, sobre todo en esta historia clínica, evaluar qué es lo que está pasando en el contexto. Ok. Ahora, en tu experiencia, cuando un duelo no se elabora, no podemos decirle al adolescente que ahí está chiflado, quiere llamar la atención, porque a veces sucede eso frecuentemente. Pero entonces ahí, ¿qué procedimiento, qué podemos hacer nosotros para que el adolescente se vaya abriendo? O sea, es bueno que la familia vaya a lo mejor contando historias, anécdotas, etcétera, para que él mismo se vaya abriendo, que tenga esa iniciativa también de compartir sus experiencias. Claro, sobre todo en estos rituales de Navidad que hablábamos al principio, el integrarlo, el de, oye, tú también, tu opinión cuenta, tú qué opinas, tú cómo te sientes, está bien estar así. Porque ¿qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo, los vamos dejando a un lado y ellos tienden a aislarse por sí solos, entonces la misma familia lo aísla. Entonces el involucramiento familiar es lo que va a ayudar que el niño sienta esa empatía hacia él y el adolescente sobre todo, y que sienta que así como él sufre, todos están sufriendo igual o diferente. Entonces, de que todos están pasando por una pérdida, lo están de empatía. Pasando. Claro, trabajar esta empatía, sobre todo les digo mucho a los papás de, no está mal que tú tengas quiebres en casa y el niño te vea llorar, explícale qué es lo que sientes. No siempre tenemos por qué dar esta cara de yo no lloro, yo soy fuerte, yo, si me explico. Entre el niño más nos vea que somos más humanos, más sensibles, también él va a crear esta conciencia de yo también me puedo expresar, si me explico. Exacto, y puedo comprender mejor al otro desde mi conciencia, pero lo puedo llegar a comprender. Claro. Ahora, hay un tema que también a mí me llama mucho la atención en cuanto a la Navidad, cuando alguien muere pero por suicidio, que casi no se habla. Es como un tema así tapado con cortina, candado y todo, pero también la gente, ¿qué puede hacer ahí? O sea, si alguien decidió suicidarse, ¿cómo enfrentar eso? Fíjate que es un tema muy complejo el suicidio, porque la persona que se va o que se quita la vida de alguna manera cree que es la solución y que los demás van a estar bien, ¿no? Y tienen esta distorsión cognitiva de no pasa nada si no estoy, pero muchas veces no ven más allá de qué va a pasar en realidad si yo no estoy. Entonces las demás personas que nos quedamos, que se quedan, pues también tenemos una culpa, ¿no? De, ok, y si yo hice algo mal, y si por qué no me di cuenta. Y si no lo escuché, y si no fui más atenta. Claro, entonces lo primero es trabajar esta culpa, ¿no? Lo que suceda es responsabilidad de la persona, pero es algo muy difícil lograr que la persona, que la familia lo capte y lo aplique, porque pasan muchos estos sentimientos de no entienden, que hay confusión, qué fue lo que pasó. Entonces, sí es un tabú porque se cree que no se debe hablar del tema y de que no, porque a lo mejor los más chiquitos van a escuchar, entonces se van cerrando, ¿no? Aquí la clave siempre es la comunicación, en cualquier situación es hablarlo y hacer este consenso de, oigan, yo sí quisiera hacer algo en honor a tal persona que se suicidó, ¿no? Porque al final de cuentas esto va a ayudar para trabajar el duelo, simbolizarlo, el hablarlo, el hacerle un ritual, quizá un tipo de despedida, quizá no un funeral como tal, pero sí una despedida con algo simbólico de la persona
y que estén presentes las personas queridas y que puedan tener esta expresión de decirle ahí al objeto lo que le hubieran gustado decir en vida. Exacto, y más que todo se da mucho con los papás, de que es que yo fallé como papá, yo fallé como mamá porque no lo escuché, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es así. Quizá a lo mejor también sería bueno, Carla, que en cuanto a ya vayan a la terapia, ahí aborren las inquietudes que tengan, de que el sentimiento de culpa que tengan, pero para irlos redireccionando. Claro, todo eso se trabaja, cierto, como dices, en terapia, en cuestión de cambiar pensamiento, de ok, no es tu culpa, pero ¿qué vamos a hacer con esa culpa, no? ¿Cómo la podemos canalizar? Porque no podemos vivir con culpa todos los días, porque eso también nos va a afectar emocionalmente o incluso en problemas de salud. Algo que no he mencionado es que el duelo también somatiza con dolor de cabeza, garganta, dolor de estómago, correcto. boca seca, dolor de garganta. Entonces es parte de lo que el paciente va a vivir. Y sí es importante que si alguien nos está escuchando, nos está viendo, que está pasando por algún duelo, alguna pérdida de hace tiempo o cercana, reciente, pues es importante el buscar ayuda, ¿no? Nunca es tarde, y sobre todo aprender a soltar y a vivir sin dolor. Exacto. Y hay otro tabú en cuanto a la gente, y lo he mencionado en otros programas, de que la gente a veces se limita a ir a terapia porque piensa que los demás lo van a ver débil, que no puede él solo, etcétera. Entonces, ahí cuando la gente va contigo a tu terapia, después de que ya vas viendo avance, te han dicho algo de que, sabes que muchas gracias, o sea, sin ti esto no habría sido posible, me ayudaste mucho y qué bueno que tomé terapia. Sí, fíjate que en las últimas semanas, digo, es un tema diferente, igual después lo pudiéramos tomar, ¿no? Claro. La ansiedad. He recibido bastantes pacientes con ansiedad, también derivados de COVID, ese es otro tema, pero sí hemos tenido muchos avances porque al final de cuentas la ansiedad viene en parte de las culpas, viene en parte a lo mejor de algún duelo, viene en parte de estas pérdidas que no elaboramos. Entonces sí hemos visto cambios significativos en cuestión de pensamiento, sobre todo esta reestructuración positiva, esta reestructuración sobre la salud mental, de la manera en que pienso de mí mismo. Es decir, ok, en vez de decir esto es papá, no, fue mi culpa, yo no me acerqué lo suficiente, es decir, no es mi culpa, él tomó su propia decisión. Sí hemos visto cambios, entonces ya sea que busquen con quien tengan a la mano, porque también es mucho el tabú de esto de no voy a terapia porque me va a juzgar el psicólogo. Entonces no debería. Algo bien importante es que no todos los psicólogos les caemos a todos, no es como el médico. Entonces si tú vas a un médico y dices, este doctor nada más no tuve clic, esa empatía, puede con otro. Claro, también pasa con los psicólogos, los tanatólogos. Si tú sientes que nada más no haces este clic con tu terapeuta, pues es bueno cambiar y no pasa nada, y no te hace ver débil. Al contrario, te hace ver muy humano, muy fuerte en el sentido, valiente en el sentido de pido ayuda, porque recuerda que no siempre podemos solos. Porque es mi autocuidado. Y ahorita que hablabas también de eso, de que bueno, la ansiedad en el COVID, pero también yo quise tener este programa contigo sobre que nos explicaras cómo afrontar la Navidad ante la pérdida de un ser querido, pero también ante la pérdida de mi propia salud por el COVID, de los síntomas que vinieron después, la falta de olfato, la agitación, la ansiedad. ¿Cómo puede vivir la gente con eso? Fíjate qué importante, porque estamos hablando de un duelo también. De un duelo, de mi salud, o sea, se vio deteriorada. Primeramente, admitir, quizá, pues como no sabemos en sí es cierta cuáles son los alcances de COVID hasta el momento, tener en cuenta que quizá ya no volvamos a ser como antes, ¿no? En el sentido de la misma salud, la misma falta de aire, que también me comentan varios pacientes que tienen, también problemas de insomnio, pero siempre estar acompañados de un especialista, sobre todo de su médico, de su psicólogo, de su neumólogo, lo que tengan al alcance, pero sí es parte de una pérdida, y sobre todo el entender que hubo una transformación, ¿no? También de tu propio cuerpo, porque fuiste un sobreviviente, y cuántas personas no sobrevivieron. Entonces también validar que tu cuerpo es fuerte y que tu cuerpo, darle como ese reconocimiento, ¿no? También a de, ok, quizá no tengo el mismo olfato, el mismo sentido, pero ok, estoy viva, ¿qué puedo hacer
para mejorar y ir encaminando también al paciente de nuevos propósitos. Sí, sobre todo que ahora se viene el año nuevo, que tendemos a hacer los propósitos de año nuevo. Bueno, ok, ¿cómo puedo seguir cuidando mi cuerpo y cuidando también esta parte emocional? Porque también la salud mental es muy importante, y como muchas veces no nos duele algo físico, nos cuesta más trabajo ir a terapia. Exacto, identificar cómo, o sea, qué se suscita ahí, de que pareciera que es como que un feedback, un flashback de que por qué me siento así. Entonces no desconoces qué es lo que te está molestando, pero le quieres dar un nombre y no lo encuentras. Y entonces en terapia se puede ir colocando ese nombre y darle un nombre para ver hacia dónde podemos irlo trabajando. Claro, y esto es bien importante, siempre hay que darle un nombre a lo que estás sintiendo. De ahí parte también la terapia. Y el avance. Claro, el poderle dar este nombre nos hace visualizar hasta dónde quiero llegar y ver mis alcances, ¿no? Y también ver si de verdad necesito más ayuda, porque a veces es correcto, como ahorita decías, el diagnosticar otra cosa, ¿no? Entonces también yo como profesional de la salud, decir, igual si no es en el caso de duelo o de tanatología, sí decir, oye, yo no puedo sola, también necesito pedir ayuda, entonces buscamos la ayuda de otro profesional que nos acompañe también a trabajar esto. Ok, ahora, en cuanto volviendo un poquito otra vez a la Navidad, ante la pérdida de un ser querido, aquí, ¿qué pasa cuando una familia va contigo y pasan años y no festeja la Navidad y llegan otra vez contigo y te dicen, ¿sabes qué? Si queremos festejar la Navidad, pero no sabemos cómo ahora. Hay muchas opciones y no sabemos. Con un viaje en la casa, una reunión familiar grande. Entonces, ahí también se puede generar ansiedad por ya no saber cómo disfrutar la Navidad. Claro, puede ser, sobre todo se da cuando los hijos ya crecen, ¿no? Y también piden de, oye papá, vamos a festejarlo, ya pasaron muchos años y ¿cómo le hacemos? Entonces sí pudiera ser el sugerirle, pues bueno, ¿cómo quieren vivir su Navidad, no? Porque también no vamos a vivir la misma Navidad que la familia de al lado. Entonces, ¿qué simboliza para ustedes la Navidad? ¿Qué proponen? Puede ser si está la situación económica que se preste, bueno, vayan, hagan un viaje, que hagan algún ritual que sea propio de ustedes, de este nuevo comienzo, de esta nueva Navidad, de que empiecen a sentir, a soltar, y nunca es tarde. O sea, la Navidad es un tema que a muchos les da nostalgia, ¿no? Porque se trata de esta convivencia familiar, de estar en cercanía, y por esa misma nostalgia, cuando nos falta alguien, tendemos a aislarnos y a no presentarnos a celebrar, pero sí darle esta reestructura de cómo quiero yo, si tengo mucho tiempo sin celebrar, cómo le quiero dar este giro a mi familia, y dar a lo mejor, no todo, pero sí hacer pequeños cambios, ¿no? De quizá este año, bueno, vamos a hacer algo más pequeño, a ver cómo nos sentimos, porque también eso es importante, que quizá no están cómodos y les dificulta, ¿no? Y que incluso a lo mejor en la celebración, ya estando ahí en la celebración, que a lo mejor alguien decía con duda, ay, si la quiero pasar en familia, pero en ese momento dice, sabes que no puedo, también se vale que se vaya a su cuarto o que esté su tiempo a solas. Claro, totalmente válido. Aquí lo importante es conocer mi cuerpo, conocer lo que pienso, conocer lo que siento sobre todo, y si no estoy cómoda con esta celebración que decidí hacer, es válido retirarme y decir, oigan, no me siento bien, ahorita nos vemos, ¿no? Cuando esté lista salgo. Entonces es totalmente válido, pero también la familia debe poner de su parte, en el sentido de no juzgar y no presionar a la otra persona. Claro, y de alguna manera también aquí es bueno que a la familia se le diga, bueno, si usted se siente mal, vaya, y a lo mejor, y no por duda de la capacidad en tanatólogo o en psicólogo, pero también puede acudir a alguna asociación donde alguien haya vivido, o en esa asociación traten a familias que hayan perdido un ser querido, un hijo. Está bien decirles eso, o sea, que también busquen otra red de apoyo donde sean más empáticos. Totalmente, porque aquí lo que buscamos es que el paciente se sienta acompañado, que la familia se sienta que no son los únicos que están pasando por lo mismo, y el hacer este acercamiento y esta empatía con alguien más va a decir, ok, si él pudo, yo también, ¿no? Entonces sí es muy aconsejable la terapia grupal. Sí, desconozco la verdad de asociaciones, de grupos aquí,
pero me voy a dar la tarea de investigar Okay. porque sí es muy importante que la familia, sobre todo si no se animan a ir a terapia por sí solos, o sea, individual, pues tener este acercamiento con alguien más, totalmente válido. ¿Te ha pasado en tu experiencia clínica que vienen papás también primerizos y que por alguna circunstancia nació el bebé y falleció? O sea, Claro, ¿cómo viven eso de ser padres primerizos y es Navidad? Yo quería pasarla, yo tenía planes de que mi familia conociera a mi bebé o a mi beba y no. Entonces ahí también, ¿cómo podemos apoyar a esos papás primerizos? fíjate que interesante ese tema porque la pérdida gestacional es una realidad y de eso casi nadie habla porque Ujú. es un tabú al igual que Exacto. el suicidio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues es parte de lo mismo, ¿no? El simbolizar, el hablar, el pedir ayuda. Pero aquí hay algo bien interesante. Las pérdidas gestacionales, sobre todo de primeros meses de embarazo, son un poco más complicadas porque las mamás refieren, así me lo han referido, no tengo alguien a quien llorarle, no tengo como que ver, ¿no? La imagen, la Claro, carita. no lo Ajá. recuerdo, no lo abracé. No sabía si era hijo o hija. Claro, no lo abracé, no tuve este acercamiento, porque recuerda que los seres humanos siempre estamos buscando el contacto, ¿no? Exacto. Entonces, no lo conocí y está esta culpa, ¿no? De qué pude haber hecho yo mal para que mi hijo naciera muerto Ujú. o para que pasara esto. Entonces, pasa mucho de que cierran el tema, ¿no? En casa, de Ujú. ok, aquí no No pasó pasa nada. nada. Y es muy similar a lo que decíamos ahorita de la Navidad, o sea, tendemos a irnos a las dos partes, o me aíslo o aquí no pasó nada, pero muchas veces pues no se habla, entonces esto sí puede caer en una repercusión en la persona, sobre todo en mamá, claro que en papá también, pero es muy diferente en el sentido de que ella sintió el bebé, lo Ya tuvo lo en su vientre, lo perdió, lo sufrió físicamente, entonces puede haber un deterioro emocional y físico en la persona. Ok. Como que, como muchos ítems parecidos a la depresión, ¿no? Mucho Ujú. llanto, desborde emocional, sin ganas de hacer nada. Puede haber ideación también suicida, puede haber Ok. pensamientos Ok. negativos hacia mi persona. Exacto, porque también la mujer se puede preguntar, entonces mi cuerpo no funciona, entonces no me hace ser una mujer valiosa. Claro, Y ese es otro, como que bueno, si no soy valiosa, entonces a lo mejor incluso han llegado a pensar en divorciarse, de que mejor te dejo libre y tú ten tu familia porque no te la puedo dar. claro, y sobre todo porque caemos mucho, bueno, la cultura Ujú. nos ha enseñado o nos han dicho que la mujer sirve para ciertas cosas, ¿no? Entonces hay que ir Exacto, quitando los estos tabús, estereotipos. los estereotipos de, ok, no pudiste, pues como dices tú, no sirvo para ser mamá, no sirvo, ok, pero es parte de esta reestructuración cognitiva que queremos darle a la paciente y sobre todo trabajar en una despedida, volvemos a lo mismo, en esta despedida, no tuviste la oportunidad de despedirte de tu hijo, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer para que tú sientas este desahogo emocional y verbal hacia él? Entonces, sí es un proceso que se trabaja en terapia, pero también es muy difícil que llegue. Ok, es esperable que alguien que vaya a terapia vaya muy bien, pero todavía tenga un temor y diga, es que no quiero volver a sufrir como antes. Cuando recién se presentó la pérdida, ya y cómo le podemos hacer para darle esa fortaleza a ese paciente o a esa persona que vemos como que va avanzando, pero está todavía como que de incertidumbre de que ya voy a seguir siempre bien, porque ahí también hay partes del duelo donde puedes estar triste un día y después hacer tu vida de lo más normal y otra vez sentirte triste, pero ahí también es como que la intensidad de la tristeza va a ir bajando poco a poco. Claro, esta parte es muy importante porque cuando el paciente siente que ya está cerca de esta plenitud o De la de aceptación. este de soltar, le da miedo la culpa, le da Ujú. miedo el qué va a pensar la otra persona o sobre todo qué van a pensar los que están aquí a mi alrededor, que no Ajá. me duele igual. Entonces es mucho trabajar esta parte de, ok, está bien, disfruta tu día, está bien que tú un día tengas un día bueno, un día malo, pero sí muy conscientes de que el proceso de duelo puede ir en subidas y bajadas, ¿no? En el sentido de que, ok, puedo estar bien un mes, pero me puedo recordar y puedo retroceder de alguna manera y al final de cuentas no es retroceder, sino simplemente estás experimentando tus emociones Claro.
y dejarle muy en claro que es válido y que es normal, pero sí trabajar esta culpa, porque justo casi al final, antes de llegar a la oración del duelo, sucede mucho eso. O también que la gente dice, bueno, yo ya solté todas las emociones, la tristeza, todo lo que sentía, ya me siento bien, ya dejo la terapia, pero después puede volver por una recaída. Claro, eso pasa muy seguido cuando el paciente ya se siente bien, deja de ir e incluso a veces ya ni nos avisan, ¿no? Entonces pasa mucho esto que regresan 6, 7 meses después con otra situación diferente a la del duelo, pero nos damos cuenta en el abordaje Hubo una conexión. que está enlazado. Entonces, obviamente, te digo, al final de cuentas el paciente es el que decide hasta cuándo ir, uno sugiere, pero si ellos mismos tienen esa conciencia de, ok, tengo que regresar, ¿no? Y si regresas Exacto. está bien. Exacto, porque a veces también hasta por pena ya ni vuelven. Y saben, no es que me dio pena porque ni le avisé, vuelves si te sentiste a gusto con tu terapeuta. Y a veces también pasa, o sea, no, ¿para qué voy con otro psicólogo? Ya otra vez volverá a lo mismo y a lo mejor otra vez siento el mismo dolor, etcétera, mejor hasta ahí le dejo y ya sigo. Claro, eso pasa mucho porque, sobre todo cuando lo que hablamos hace rato, ¿no? Que no hago clic y duré mucho tiempo con ese terapeuta y siento que todos van a ser igual. Entonces también romper esto de todos somos diferentes, todos tenemos diferentes maneras de abordar las técnicas y hasta diferentes maneras de ser, ¿no? Es como todo, que Claro, tú sabes con quién, como los médicos, ¿no? exacto. Ahora, dinos, Carla, ¿en dónde te puede contactar la gente? Pues mira, me pueden encontrar en Facebook, me encuentran como psicóloga en Apodaca, Carla Bustillos, y en Instagram me encuentran como psic.carlabustillos o en teléfono WhatsApp Okay. es el 812-582-4673. Me pueden dejar un mensajito y pues ahí contestamos algunas dudas. ¿Alguna última sugerencia para la gente que nos está viendo? Pues yo creo que aquí lo importante es que vivan su proceso, que es válido, si este año no tienen ganas, que si este año quieren sentir esta tristeza, está bien. Lo importante aquí es, como siempre les digo a mis pacientes, no quedarnos nada más en una emoción, ¿no? También. Las emociones no son buenas ni malas, simplemente son emociones y el hecho de vivirlas y experimentarlas todas nos hacen ser humanos y nos hacen experimentar nada más. Entonces aquí lo importante es no quedarnos con una y también ser muy conscientes del entorno y sobre todo énfasis en no olvidarnos de los niños, porque ellos son los que se quedan más rezagados y los que no ponemos muchas veces la atención suficiente en cuestiones de duelo. Ok, bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Espero tenerte en otro programa para que sigamos hablando de otro tema igual de interesante. Por mi parte fue todo también. Agradezco a la Universidad Pedro de Gante, al contador público Fernando Garza y al licenciado Enrique Sánchez, el director de la radio. Aprovecho también para invitarlos a que sigan viendo las transmisiones de los demás programas que tenemos para ustedes. Y no se olviden de vernos por los diferentes medios sociales. Para mí fue un gusto verlos el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Y bueno, nos vemos en la siguiente emisión de Trascendencia. Hasta la próxima.